Antes de comenzar, te pido que al finalizar este relato, si te ha gustado, nos ayudes suscribiéndote y activando las notificaciones. Mi nombre es Dan. Te hablaré de Martín, un hombre que perdió la visión, y de un día a otro comenzó a escuchar unos extraños sonidos, que solo él podía oír. La vida de Martín era solitaria y oscura. Desde que perdió la vista a una edad temprana, se había adaptado a un mundo sin colores ni formas, pero repleto de sonidos y texturas. Aunque su ceguera le impedía realizar actividades cotidianas, Martín había aprendido a moverse por su casa con facilidad y a confiar en sus otros sentidos para navegar por el mundo. Sus días se dividían entre la lectura en braille, escuchar la radio y cuidar de su jardín. Martín disfrutaba del sonido del agua corriendo por la fuente y del viento que movía las hojas de los árboles. Pero últimamente, algo había estado inquietando a Martín. Durante la noche, cuando todo estaba en silencio, podía oír sonidos extraños que venían de la nada. Al principio, Martín pensó que eran simples ilusiones auditivas, pero pronto se dio cuenta de que estos sonidos tenían un origen desconocido. A veces eran susurros, otras veces eran risas y gritos, pero siempre parecían estar al alcance de su oído. Martín comenzó a investigar más a fondo, preguntando a sus vecinos y amigos si también podían escuchar estos sonidos. Pero nadie más parecía ser consciente de ellos. Entonces, Martín decidió que necesitaba encontrar una explicación por sí mismo. Empezó a grabar los sonidos con su grabadora, pero cuando los reproducía, no había nada. Desesperado, y con ayuda de un vecino, comenzó a buscar en internet y encontró una teoría que le hizo estremecerse. Los sonidos podían estar relacionados con una dimensión desconocida. Martín se sumergió en la investigación, se informó de todo lo que podía encontrar sobre el tema. Aprendió sobre los diferentes planos de existencia y cómo algunos seres podían cruzar de una dimensión a otra. A medida que profundizaba en su investigación, comenzó a notar patrones en los sonidos que escuchaba. Parecían estar transmitiendo un mensaje, aunque no podía entenderlo. Pero cuanto más se adentraba en este misterio, más extrañas eran las cosas que comenzaban a suceder. Una noche, mientras Martín estaba sentado en su jardín, los sonidos se intensificaron hasta el punto de que se sintió rodeado por ellos. Comenzó a sentir algo que se arrastraba sobre su piel, como si algo lo estuviera tocando. Aterrorizado, Martín corrió hacia su casa y cerró la puerta. Pero los sonidos no se detuvieron. Ahora, también podía sentir la presencia de algo más en su hogar. Podía oír susurros y pasos que se acercaban a él lentamente. A medida que el miedo lo invadía, Martín se dio cuenta de que, de alguna forma, había abierto una puerta que nunca debería haber tocado. La noche se convirtió en un verdadero infierno para Martín. Los sonidos aumentaban en volumen y frecuencia, y la presencia en su casa se hacía cada vez más fuerte. Martín luchó por mantener la cordura mientras intentaba encontrar una manera de detenerlo todo. Pero sabía que, en el fondo, su curiosidad había desatado algo que no podía controlar. La oscuridad se cernía sobre Martín mientras se aferraba a su bastón, luchando por encontrar una salida en la negrura que le rodeaba. Los sonidos se convirtieron en gritos, y las sombras se transformaron en figuras retorcidas y desconocidas. Martín sabía que no estaba solo, pero no podía ver a sus perseguidores. Solo podía sentir su aliento en la nuca, un aliento largo y frío. Los minutos se hicieron horas mientras Martín corría por su casa, tratando de encontrar un lugar donde refugiarse. Pero no había escape posible.
Los sonidos le seguían a cada paso, y las sombras parecían vivas, como si estuvieran persiguiéndolo deliberadamente. Martín gritó, llamó por ayuda, pero nadie respondió. La locura se apoderó de Martín mientras luchaba por su vida. Las figuras le susurraban cosas terribles, promesas de un destino aún peor que la muerte. Él intentó cerrar los oídos a sus palabras, pero era imposible. Su mente ya estaba contaminada con la locura y el miedo. Finalmente, la oscuridad se desvaneció, y Martín se encontró acurrucado en un rincón de su sala de estar. Los sonidos habían desaparecido, pero los recuerdos todavía le atormentaban. La casa parecía estar intacta, pero Martín sabía que algo había cambiado. Ya no era el único que habitaba allí. Ahora, había algo más, algo que había venido de la otra dimensión. La vida de Martín nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir las presencias acechándolo. Los sonidos ya no eran solo susurros incomprensibles, sino que ahora también podía oír palabras claras que le hablaban directamente. El miedo se había convertido en su compañero constante, y la locura era su sombra. Martín había abierto una puerta que no podía cerrar, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Ya no era un hombre ciego que podía escuchar sonidos de otra dimensión. Ahora era una víctima atrapada en un juego macabro, una presa de las fuerzas oscuras que había desatado sin saberlo. Somos los gatos espirituales.